Esoterismo número 23. Para hoy nos corresponde los signos zodiacales de Virgo y Libra. Dice el maestro que, siguiendo nuestro análisis progresivo de cómo actúan las fuerzas cósmicas en el diferenciado organismo del hombre, llegamos al signo de Virgo, cuyo signo es análogo al de Escorpio. Con la sola diferencia de que lo es un dardo o flecha en el símbolo de Escorpio, es un círculo en el signo de Virgo. Virgo y Escorpio son respectivamente lo femenino y lo masculino de la naturaleza. De tal manera que cuando el ser humano estaba en su etapa andrógina, asexual, no existía sino el signo de Virgo, sin que se tuviera en cuenta para nada el de Escorpio, como tampoco el de Libra, el cual fue puesto idealmente en medio como fiel de la balanza de los complementarios, femenino y masculino. De modo que antes de la separación de la o diferenciación sexual, solamente se tenían en cuenta 10 signos. Equivalentes a los 10 sefirot de la Cábala. A la década pitagórica. A los 10 estratos de la constitución de la Tierra. A los 10 dedos de las manos. A los 10 de los pies. A los 7 principios manifestados y a los 3 no manifestados. En fin, a todo lo que atañe a nuestro sistema solar. Pues los 10 planetas son Sol, Vulcano, Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Eros, Júpiter, Saturno y Urano. Igualmente, de tal manera que 10 es el número matemático de las potencias activas del sistema solar, como de cada uno de los organismos en él evoluciona, demostrándose así que tal como es arriba, y tal como es abajo, tal como es arriba es abajo, y tal como es abajo es arriba. Cuando en un ser se manifiesta Escorpio, lo masculino, queda latente lo femenino, Virgo, y a la inversa. Entonces, de tal modo que en cada ser en realidad solamente operan 10 fuerzas, pues el fiel de la balanza, o sea, Libra,
es el punto medio o matemático entre lo masculino y lo femenino. Esta potencia es, por lo tanto, ideal y solamente se manifiesta cuando aparece la fuerza del amor entre los opuestos, o bien el poder del deseo cuando actúa lo inferior de la naturaleza. Virgo actúa directamente sobre el estómago y el plexo solar. Estos centros en los cuales se opera el metabolismo físico-químico de los alimentos que ingerimos para mantener nuestra estructura orgánica y el metabolismo de las energías cósmicas que son detectadas por pulmón y corazón para convertirse en potencia de la vida en el plexo solar. De tal manera que el plexo solar es asexual, andrógino, mientras que el corazón es masculino y el pulmón es femenino. Nos referimos a los dos puntos magnéticos y no a los órganos físicos propiamente dichos, que son prolongaciones del punto matemático de cada uno de los dos. Así, el corazón del ocultista es el plexo simpático que activa y frena el corazón. El pulmón es el plexo cerebroespinal que se halla localizado en medio de aquellos y que es la energía que los mueve. En la obra Las Mil y Una Noches, que es la Biblia árabe, se nos enseña endotéricamente que la lámpara de Aladín no es aquel punto magnético que está en medio de los pulmones y que masajeado, abrillantando por la sensibilidad estética, todas las maravillas, produce todas las maravillas de que nos habla el maravilloso cuento. Invitamos a los estudiantes, a todas las hermanas y hermanos, a leer tanto este cuento de Aladín como en general esa famosa Biblia árabe llamada Las Mil y Una Noches, pues ella es la doctrina secreta de aquella cultura muy poco conocida en el mundo occidental. Siendo el plexo solar influencia de Virgo dentro de Virgo, centro andrógino y asexual, allí se encuentran los dos poderes armonizados en su estado natural. Pero que a impulsos de la pasión o la emoción sufre serias anormalidades psicofisiológicas y por tal razón es el centro magnético más difícil de manejar. El corazón simpático y el pulmón de naturaleza cerebroespinal
llevan los dos aspectos de la naturaleza, lo masculino y lo femenino. Mientras que el plexo solar es el centro coordinador de aquel dual movimiento. El trabajo principal para el endoterista consiste en hallar el ritmo proporcionado de estos movimientos. Y ello solamente se puede conseguir a través del entusiasmo estético, musical, místico, profético y del amor. Este párrafo anterior debe ser cuidadosamente meditado para que se convierta en inteligencia y conciencia, y así el operante encuentre la razón del ritmo, el cual se halla en la armonía del pensar y del sentir. Culto a la belleza, a la verdad y al bien. Han de ser siempre los tres puntos de vida del hombre que transita el sendero. El culto a la verdad aumenta el poder del centro pulmonar. El culto a la belleza aumenta el poder del simpático cardíaco. Al par que el culto al bien armoniza las fuerzas del plexo solar en la mansión de Virgo. La Virgen representa siempre lo bello, lo verdadero, lo bueno, porque en ella todo actúa armónicamente. La palabra virgen tiene la partícula o raíz vir, del latín virtud, virilidad y en fin, de poder. Pues virtud o virilidad dan la energía que el ser humano requiere para vivir armónicamente. La balanza indica simplemente al punto fiel de los opuestos y en este caso vemos que su fuerza dual está representada en las dos pequeñas glándulas llamadas suprarrenales que están ubicadas en la cima de cada uno de los riñones. En esta misma zona y relacionando magnéticamente el hígado con el vaso, tenemos el páncreas, cuyas dos partículas nos deben hacer meditar. Pan, igual todo. Y crear, producir, emanar. De tal manera que la armonía entre el plexo solar y los riñones con los riñones con sus poderosas suprarrenales se armonizan en el páncreas, el cual lleva todas las sustancias y energías para producir la vida y generar nuevas cosas.
Es muy importante que los estudiantes lean lo que nos dice la mitología del dios Pan y así comprenderán exactamente todo lo que se oculta en la glándula páncreas, que es endógena y exógena. Endógena, puesto que elabora una hormona que va a la sangre y que recibe el nombre en la química de insulina. Y exógena, porque segrega también una sustancia externa que va al tubo digestivo y que se llama pancreatina. De tal modo que ahí tenemos en lo bioquímico el sello de Salomón, como en lo anímico lo tenemos entre el corazón y el pulmón. Las enfermedades degenerativas como la diabetes son precisamente un desequilibrio en la función pancreática debido a la falta de armonía en el equilibrio químico, en el equilibrio psíquico. Las potencias de Virgo y Libra nos dan la relación de lo abstracto con lo concreto, de lo positivo con lo negativo, de la materia con el espíritu, dentro del laboratorio de nuestro ser físico. No olvidemos que las potencias zodiacales encarnan el poder del espíritu, mientras que los planetas son los poderes del alma. Seguiremos pues con el estudio del alma en nuestras próximas lecciones, relacionándola con los planetas de nuestro sistema solar. Leed y meditad cómo conquistar la devoción, pues son los dos modos verdaderos del progreso en el campo de la evolución. Hasta aquí la conferencia del maestro Israel Rojas Romero. Vamos a continuar con una pequeña recapitulación para que luego los hermanos puedan tomar la palabra. Entonces tenemos que el maestro se está refiriendo a Virgo y a Libra. Dice el maestro que llegamos al signo de Virgo, cuyo signo es análogo al de Escorpio. De tal manera que cuando el ser humano estaba en su etapa andrógina o asexual, no existía sino el signo de Virgo, sin que se tuviera en cuenta para nada el de Escorpio, como tampoco existía el de Libra, el cual fue puesto idealmente en medio, como el fiel de la balanza de los complementarios, lo masculino y lo femenino. Entonces, antes de la separación o diferenciación sexual, solamente se tenía en cuenta 10 signos.
que equivalían a los 10 sefirot de la Santa y Divina Cábala, a la década de Pitágoras, a los 10 estratos de la constitución de la Tierra, a los 10 dedos de las manos, a los 10 dedos de los pies, a los 7 principios manifestados, a los 7 principios manifestados y los 3 no manifestados. En fin, a todo lo que atañe a nuestro sistema solar. Pues los planetas son el Sol, Vulcano, Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Eros, Júpiter, Saturno y Urano. Que así es así como en cada ser, en realidad solamente operan 10 fuerzas. Pues el fiel de la balanza, o sea, Libra, es el punto matemático, medio, entre lo masculino y lo femenino. Esta potencia es por lo tanto ideal y solamente se manifiesta cuando aparece la fuerza del amor entre los opuestos, o bien el poder del deseo cuando actúa lo inferior de la naturaleza. Virgo actúa directamente sobre el estómago, dice el maestro, y el plexo solar. Centros estos en los cuales se opera el metabolismo psicoquímico de los alimentos que ingerimos. Y el metabolismo de las energías cósmicas que son detectadas por el pulmón y el corazón para convertirse en potencia de vida en el plexo solar. De tal manera que el plexo solar es asexual, andrógino, mientras que el corazón es masculino y el pulmón es femenino. Y el maestro que nos referimos a los puntos magnéticos y no a los órganos, a los puntos magnéticos y no a los órganos físicos propiamente dichos, que son prolongaciones del punto matemático de cada uno de los dos. El corazón del ocultista es el plexo simpático, que activa y frena el corazón. El pulmón es el plexo cerebroespinal que se haya localizado en medio de aquellos, que es la energía que se mueve. Siendo el plexo solar influencia de Virgo, centro andrógino y asexual, allí se encuentran los dos poderes armonizados y en su estado natural. Pero que a impulsos de la pasión o la emoción sufre serias anormalidades psicofisiológicas. Por lo tanto, es el centro magnético más difícil de manejar. El corazón simpático y el pulmón de naturaleza cerebroespinal. Mientras que el plexo solar es el centro coordinador de aquel dual movimiento. Entonces el trabajo principal para nosotros como estudiantes o endoteristas
consiste en hallar el ritmo proporcionado de estos movimientos, y ellos solamente se pueden conseguir a través del entusiasmo estético, del musical, místico, profético y del amor. El maestro nos dice que debemos meditar cuidadosamente esto que nos acaba de decir para que se convierta en inteligencia y conciencia, y así podemos encontrar la razón del ritmo, el cual se halla en la armonía del pensar y del sentir. Debemos de rendirle culto a la belleza, a la verdad, al bien. Siempre estos tres puntos deben ser la mira del hombre que transita el sendero. Culto a la verdad aumenta el poder del centro pulmonar. El culto a la belleza aumenta el poder del simpático cardíaco. Al par que el culto al bien armoniza las fuerzas del plexo solar en la mansión de Virgo. La Virgen representa siempre lo bello, lo verdadero, lo bueno, porque en ella todo actúa armónicamente. La palabra virgen tiene la particular raíz vir, de latín virtud, virilidad, y en fin, del poder, pues virtud o virilidad dan la energía que el ser humano requiere para vivir armónicamente. La balanza indica simplemente al punto, al fiel de esa balanza, el fiel de los opuestos. Y en ese caso vemos que su fuerza dual está representada en esas dos glándulas llamadas suprarrenales que están ubicadas en la cima de los riñones. Entonces, en esta misma zona y relacionando magnéticamente el hígado con el vaso, tenemos el páncreas, cuyas dos partículas nos deben hacer meditar. Páncreas, pan igual todo, y creas, crear, producir, emanar. Así que la armonía entre el plexo solar y los riñones, con sus poderosas suprarrenales, se armonizan en el páncreas, el cual lleva todas las sustancias y energías para producir la vida y generar nuevas cosas. Endógena, puesto que elabora una hormona que va a la sangre y que recibe el nombre en la química de insulina. Y exógena, porque segrega también una sustancia externa que va al tubo digestivo y que se llama la pancreatina. Así que ahí tenemos en lo bioquímico el sello de Salomón, como en lo anímico lo tenemos entre el corazón y el pulmón. Las enfermedades degenerativas, como la diabetes, son precisamente un desequilibrio en la función pancreática, debido a la falta de armonía en el equilibrio psíquico.
potencias de Virgo y Libra nos dan la relación de lo abstracto con lo concreto, de lo positivo con lo negativo, de la materia con el espíritu, dentro del laboratorio de nuestro ser físico. No olvidemos que las potencias zodiacales encarnan el poder del espíritu, mientras que los planetas son los poderes del alma. Hasta aquí, queridas hermanas y hermanos, les agradezco mucho la atención dispensada a esta charla del maestro Israel Rojas Romero.